Imagina que un hallazgo oculto desentierra secretos que desafían nuestras creencias más arraigadas sobre Jesús. ¿Y si la verdadera esencia de Cristo no fuera una figura distante, sino un reflejo del potencial divino que llevamos dentro? En 1945, cerca de Nag Hammadi, Egipto, se encontró un descubrimiento impresionante: 12 códices antiguos encuadernados en cuero, ocultos en un jarrón de cerámica sellado. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. ¿Pero por qué se habrían ocultado estas escrituras? ¿Qué revelan sobre Jesús y nuestro propio despertar espiritual? Estos textos, probablemente escondidos para protegerlos de la destrucción, ofrecen una visión revolucionaria de las enseñanzas de Jesús. Estas ideas conectan con el conocimiento espiritual de los esenios, una antigua secta judía. Su obra Jesús y los esenios explora una perspectiva diferente de la vida de Jesús, alineada con las enseñanzas del Evangelio de Tomás. Aquí se plantea a Jesús como un guía hacia la autorrealización, no como una figura divina inalcanzable. Este Evangelio desafía la visión tradicional de Jesús al enfocarse en la introspección y la divinidad interior. En lugar de presentarlo como el único Hijo de Dios, lo muestra como un maestro iluminado que señala el camino hacia nuestra conexión con lo divino. Una de sus enseñanzas más destacadas afirma: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido. Este mensaje rompe con la idea de un reino celestial externo y nos anima a buscar la iluminación en nuestro interior, aquí y ahora. Para entender por qué estas enseñanzas fueron suprimidas, debemos mirar al contexto histórico. La Iglesia cristiana primitiva, especialmente tras el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, moldeó la figura de Jesús para adaptarla a sus propios intereses. En ese concilio, liderado por el emperador Constantino, se estableció oficialmente a Jesús como el único Hijo de Dios. Esta decisión consolidó una doctrina que centralizaba la autoridad espiritual en la Iglesia, presentando a Jesús como un Salvador externo y dejando de lado la idea del autoconocimiento y la divinidad interna. El Evangelio de Tomás, probablemente escrito alrededor del año 100 después de Cristo, se aparta radicalmente de esta narrativa oficial. Sus dichos enfatizan que la iluminación y la conexión con lo divino no dependen de intermediarios religiosos, sino de un viaje personal hacia el interior. Por ejemplo, una de las enseñanzas dice: cuando te conozcas a ti mismo, descubrirás que eres hijo del Padre viviente. Esta idea desafiaba directamente el dogma establecido, amenazando el control de la Iglesia sobre la espiritualidad de las personas. El simbolismo del Evangelio de Tomás no solo invita a la introspección, sino que también redefine conceptos centrales del cristianismo tradicional. La crucifixión, por ejemplo, no se presenta solo como un evento histórico, sino como una metáfora de la muerte del ego y el renacimiento a un estado superior de conciencia. Este enfoque conecta con otras tradiciones espirituales, como el viaje de resurrección de Osiris en la mitología egipcia, que simboliza la transformación del alma hacia la iluminación. Revisar estos textos suprimidos nos permite descubrir un camino espiritual más empoderador. Nos recuerdan que no necesitamos intermediarios para conectar con lo divino. La luz de Cristo, según estas enseñanzas, reside en cada uno de nosotros, esperando ser despertada a través de la introspección y el crecimiento personal. Este mensaje resuena con una verdad espiritual universal. Todos poseemos el potencial para alcanzar un estado de conciencia superior, como el que Jesús logró. La idea de buscar la divinidad dentro de nosotros mismos, como plantea el Evangelio de Tomás, no es exclusiva del cristianismo gnóstico. Tradiciones espirituales de todo el mundo comparten esta visión. En el hinduismo, por ejemplo, Krishna simboliza la conciencia suprema y guía a las personas hacia la autorrealización. En el budismo, las enseñanzas de Buda también destacan el viaje interior hacia el nirvana. Estas conexiones entre culturas ilustran una verdad universal: el camino hacia la iluminación es un proceso profundamente personal. Uno de los símbolos más potentes que encontramos en estas enseñanzas es el concepto de luz. Jesús se refiere a sí mismo como la luz del mundo, una metáfora que trasciende su presencia física y habla de la iluminación del alma. Esta luz representa el conocimiento divino y el despertar de la conciencia, animándonos a mirar más allá del mundo material y reconocer nuestra conexión inherente con lo sagrado. Este simbolismo de la luz también aparece en otras tradiciones, como en el árbol de Navidad,
que puede interpretarse como una metáfora de la ascensión espiritual. El árbol representa la columna vertebral, las luces simbolizan la activación de los chakras y la estrella en la cima es la conciencia de Cristo. Además, el Evangelio de Tomás utiliza un lenguaje rico en simbolismo que reinterpreta los temas centrales del cristianismo tradicional. La crucifixión, por ejemplo, se describe no solo como un sacrificio físico, sino como un proceso espiritual, la muerte del ego para renacer a un estado de conciencia superior. Este renacimiento conecta con la idea de alcanzar la conciencia de Cristo, un estado de paz y comprensión divinas. En este sentido, Jesús no es solo un Salvador, sino un modelo a seguir en el viaje hacia nuestra propia iluminación. Lo que hace que estas enseñanzas sean tan transformadoras es su llamado al autoconocimiento. Al mirar dentro de nosotros mismos, podemos descubrir nuestra verdadera naturaleza y abrazar el potencial divino que llevamos dentro. Esto nos libera de la dependencia en estructuras externas, como las instituciones religiosas, y nos anima a tomar el control de nuestro propio camino espiritual. Es una invitación a trascender las fronteras de las doctrinas y explorar una espiritualidad que habla directamente al núcleo de nuestra existencia. El Evangelio de Tomás también expone una crítica implícita a las dinámicas de poder de su época. Al posicionar a Jesús como una figura divina inalcanzable, la Iglesia primitiva pudo centralizar la autoridad espiritual, estableciendo su papel como intermediaria exclusiva entre Dios y la humanidad. Esta estrategia no solo aseguraba el control de las narrativas religiosas, sino que también mantenía un orden social jerarquizado. Sin embargo, al explorar estas enseñanzas suprimidas, descubrimos una perspectiva liberadora que empodera al individuo. La visión gnóstica propuesta en este Evangelio democratiza el conocimiento espiritual. Nos dice que no necesitamos mediadores para experimentar lo divino, porque este poder está dentro de cada uno de nosotros. Como enseña Jesús en uno de los dichos del texto, el que busca no debe cesar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará. Y al turbarse, se maravillará, y reinará sobre el todo. Este mensaje nos insta a persistir en el camino del autodescubrimiento, a enfrentarnos a nuestras sombras internas para alcanzar una comprensión profunda de nuestra verdadera naturaleza. La conexión con otras tradiciones espirituales refuerza esta idea. Por ejemplo, en el budismo, la iluminación se alcanza al superar el apego al ego y trascender el sufrimiento. De manera similar, las enseñanzas de Jesús en este Evangelio nos animan a morir simbólicamente al yo superficial para renacer en un estado superior de conciencia. Este proceso de transformación es esencialmente humano y universal, lo que conecta estas antiguas enseñanzas cristianas con una verdad espiritual atemporal. El Evangelio de Tomás, con su enfoque en la introspección y el crecimiento personal, nos ofrece un recordatorio poderoso. La verdadera espiritualidad no se encuentra en los rituales externos, sino en el trabajo interno que hacemos para conocernos a nosotros mismos. Su mensaje resuena más allá de las fronteras religiosas y culturales, recordándonos que el viaje hacia la iluminación es un camino profundamente personal que cada uno debe recorrer. En última instancia, estas enseñanzas nos invitan a cuestionar las narrativas tradicionales y a abrirnos a una visión más expansiva de la espiritualidad. Nos desafían a mirar dentro de nosotros, a descubrir la luz divina que llevamos y a despertar a nuestra conexión inherente con lo sagrado. Este viaje no es solo una búsqueda espiritual, sino un llamado a vivir de manera más consciente, plena y auténtica. ¿Te atreves a dar ese paso hacia tu propia luz interior? La verdadera esencia de Cristo, como nos muestra este Evangelio, no está en una figura lejana, sino en el potencial divino que habita en cada uno de nosotros. Y Jesús tuvo que aprender todo lo que se enseñaba en Qumran. Una persona promedio podía llegar allí y pasar tal vez 5 años estudiando un solo tema, pero él tuvo que aprenderlo todo. Tenía una capacidad tremenda para absorber conocimiento. Incluso cuando era niño, fue capaz de aprender todo lo que se enseñaba en solo unos pocos años, por lo que no tuvo que permanecer allí mucho tiempo. Describieron a Jesús y a Juan el Bautista, quienes eran los únicos 2 estudiantes que tenía. Juan era descrito como alguien muy ardiente, activo y energético, mientras que Jesús era más calmado. Era interesante observar las personalidades de los 2 mientras crecían. Sin embargo, sabemos que hay unos 20 años de la vida de Jesús que nunca se han explorado. La Iglesia no cuenta qué ocurrió en esos años. Lo que hemos podido descubrir es que durante ese tiempo él estaba aprendiendo y entrenándose por todo el mundo conocido.
No solo adquirió información, sino que aprendió de todos los maestros y sabios del mundo en esa época. Gracias por explorar este camino espiritual con nosotros. Recuerda que el viaje hacia el autoconocimiento es un regalo que te transforma desde lo más profundo. Hasta la próxima.